Bueno, buenas tardes ya. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y pues teniendo en cuenta un poco la situación del horario, voy a tratar de ser muy resumida y viendo que también hay algunos temas que con el ajuste que se hizo ya se tocaron. Nos tocó la hora del reto, espero que puedan, yo sé que esta hora después de almuerzo, la hora del sueño, la hora pesada, pero entonces espero que podamos ser muy prácticas y que puedan ver este estudio. Como les venía comentando, desde el Departamento Nacional de Planeación, preocupados un poco por las políticas del país, se vio como lo que escuchábamos esta mañana, este es un sector que está en movimiento. Como toda la parte de energía, la parte de tecnología, es un sector que necesita grandes retos, que necesita cambios, que veíamos que las leyes venían, como nos decían también, hace más de 100 años y necesitamos se dio la necesidad de fijar unas reglas claras para un mercado que por sí, por su naturaleza, es muy heterogéneo, es muy grande, tiene una importancia fundamental para el país y se vio como la necesidad de empezar también por un diagnóstico para poder definir la línea base en la que se encuentra el servicio público de alumbrado en el país. En ese sentido, se contrató con Ernst & Young, quienes nos van a hacer la presentación del estudio, pero ahorita quisiera enfocarme un poco en los avances y retos que vemos en ese sentido en el plan, en cuanto a la política de este servicio. En esta definición de buscar reglas claras, se ha avanzado en temas como el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, en temas de la reforma tributaria, que pues fue lo que ya tocamos una parte esta mañana. Se hizo también desde el DNP una consultoría para buscar un análisis en esquemas de asociación público-privadas, la evaluación de la política de alumbrado público que les mencionaba, y también se ha adelantado desde el Ministerio de Minas en la expedición del decreto 94.3. En cuanto al tema del impuesto, una de las partes que se vio es que, como bien se decía, la ley adjudicó al Consejo Municipal la facultad para crear este impuesto de alumbrado público. Mirando la encuesta, el estudio realizado, se vio que casi el 72% de los municipios sí definieron un impuesto de alumbrado, mientras que hay todavía un 28% de los municipios encuestados que no han definido dicho impuesto. En ese escenario también se veía que solo de ese 72% que ya definió un impuesto, solo el 59% lo tiene dedicado para destinación exclusiva. Y se encontró también que hay una gran variedad en sujetos pasivos, encontrando que había municipios que tenían hasta 27 clases diferentes de sujetos pasivos. En promedio se encontraron 6 tipos de sujetos pasivos por municipio, pero pues como les decía se veía una gran dispersión. En ese sentido pues también se vio pues favorable todos los avances que introdujo la reforma tributaria del 2016. No me voy a detener mucho en esto porque ya se trató el tema, pero básicamente pues los temas de definir el sujeto pasivo, la destinación exclusiva del impuesto, determinar el valor del impuesto con base también en todo lo que era el estudio de costos y el tema del recaudo. ¿Qué es lo que estamos sintiendo ahora en cuanto a qué se viene para los próximos años y qué retos importantes de la política de ese sector? Como les decía, un tema fundamental es poder ver ese desarrollo que ha tenido. Algo que puede sonar muy obvio, pero bien lo veíamos, es lograr la aplicación de la normatividad. Es importante poder llegar a finalmente que sea tangible esa aplicación de la reforma tributaria y del decreto 943. Esa aplicación que implica todos los retos que van a surgir, los desarrollos, los avances, las dificultades, las partes positivas
y todo lo que va a llevar al desarrollo que tenemos que hacer ahí. Y adicionalmente, pues también lo que se desea es poder brindar apoyo a todos los municipios, sobre todo a esos municipios que tengan un entorno temprano de desarrollo, que económicamente tengan un menor desarrollo y que por tanto necesitan mayor apoyo para poder implementar todos estos cambios. En cuanto a las modalidades de operación, se encontró que básicamente el 57% de los municipios operan a través de un tercero, mientras que el 42% o 43% operan de forma directa. Y a medida de que el municipio sea más robusto, que tenga una característica económica mayor, la operación la hace más a través de un tercero, que es lo que vemos en la diapositiva del fondo. El 69, casi 70% de los municipios operan a través de un tercero. Viendo esto, se evaluaron y se contrató un estudio para poder revisar las posibilidades que hay de una implementación de esquemas APP para la prestación del servicio público, encontrando que es viable en este servicio de alumbrado que el servicio se preste a través de los mecanismos de APP, que estos mecanismos podrían ayudar a definir proyectos modernos tecnológicamente y amigables ambientalmente, que ese es básicamente el reto y que nos lleva a que estos proyectos puedan ser modernos en cuanto a tecnología y ambientalmente amigables, nos lleva también a poder lograr esa confiabilidad del sistema, de la operación, de la calidad del servicio. Encontrando también que finalmente el éxito del modelo va a depender de la capacidad financiera del municipio, de la gestión, de la forma como se organice, de los instrumentos que pueda adoptar para poder hacer su desarrollo. Entonces aquí es cuando vemos lo importante que es desde el principio definir para un municipio la base de que pueda hacer el contrato, el convenio, el acuerdo que vaya a establecer. ¿Cuáles son los retos importantes acá? Lo que se requiere firmemente es lograr un modelo que permita que los municipios cumplan con sus obligaciones, que no sea una carga para el municipio, sino que pueda cumplir con la obligación y al menos poder prestar un servicio que tenga una calidad y una continuidad que sea lo mínimo que se exige, que pueda cumplir finalmente con la normatividad. En este aspecto todavía hay bastantes retos. Un reto importante es el reto legal, que también pues se hablará ahorita, porque pues es más clara un modelo de APP con iniciativa pública, pero todavía hay que resolver algunos aspectos para la iniciativa privada. Los retos institucionales. Es fundamental identificar cuáles son las entidades que están involucradas en este esquema, las competencias y las responsabilidades que tienen y que puedan también tener como toda su infraestructura para apoyar y desarrollar este sistema. Y existen retos también financieros. A nivel financiero es una parte fundamental que se pueda desarrollar, que se pueda lograr este cierre. Y ya sabemos que en Colombia se han desarrollado estos mecanismos de APP en otros sectores. De pronto de los que más se ha desarrollado es el transporte con las 4G, pero hay otros sectores y en ese sentido hay bancos que tienen ya sus esquemas y sus sistemas para poder desarrollarlo. Ahorita, por ejemplo, también Findeter está avanzando en estos estudios, hay otras bancas multilaterales, hay posibilidades, pero entonces el reto también es poder vincular todos esos sistemas al alumbrado público. Y finalmente, pues queríamos, la parte ya del estudio de la política pública, que es lo que nos van a presentar ahorita, que la gran motivación también fue poder encontrar una línea base donde se puedan implementar, a partir de la cual se puedan implementar acciones de política y recomendaciones que permitan un mayor desarrollo. Yo creo que voy a dejar hasta acá, teniendo en cuenta las situaciones del tiempo, para que Ersan John pueda continuar y que pueda presentar este estudio ya completo. Pero en este estudio también el mensaje que quería dejarles
es que, viendo todas las dificultades que se encontraron, tenemos unas recomendaciones, hay unas recomendaciones de política que es lo que es importante de ahora en adelante también evaluar y empezar a fijar. Hay unos retos muy grandes, pero la idea es poder continuar con este avance y finalmente lo que se veía, viendo que es un sector tecnológicamente en desarrollo que va creciendo mucho y que la idea es poder acompañarlo siempre en este crecimiento. Gracias por invitarnos a participar. Lo que tenemos hoy para contarles es los resultados de un estudio que terminamos hace más o menos un año, donde nos contrata el DNP para hacer la evaluación de operaciones del sistema de alumbrado público. Digamos, este estudio fue motivado, yo creo que todos ustedes aquí, digamos, miembros de este sector de alumbrado público, pues conocen de alguna manera como la disparidad de la información, que hay un gran faltante en este sector, y es información, digamos, fidedigna, de primera mano, a alguien que la centralice, a alguien que pueda inclusive con esa información tomar decisiones. Entonces, este estudio, si bien tenía como objetivo, como lo van a ver ahí, caracterizar la prestación del servicio de alumbrado público. Entonces van a ver que hicimos, digamos, como un recorrido de campo bastante amplio, porque queríamos ir y tomar encuestas con información primaria para de primera mano tener esa información de cómo los municipios estaban prestando el servicio de alumbrado público y de alguna manera generar una línea base que le permitiera, pues, a ustedes como sector, pero también, ¿por qué no?, al regulador, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a las Contralorías, a las Procuradurías, como entender qué era lo que estaba sucediendo en alumbrado público en Colombia. No solo entonces pretendíamos caracterizar, aunque ese era el foco y es lo que vamos a ver mucho en la presentación, sino también identificar brechas y, digamos, espacios para mejorar en la prestación del servicio y, por supuesto, a partir de eso hacer recomendaciones de hacia dónde creíamos nosotros como consultor, validados con el Departamento Nacional de Planeación y seguro muchos de ustedes que en su momento entrevistamos, pues cuáles debían ser los pasos siguientes en el servicio de alumbrado público. ¿Cuál fue la metodología que aplicamos? Y digamos, miren el mapa de Colombia, porque lo que está con amarillo fueron los municipios que visitamos, y ahí nos demoramos, digamos, como un rato entendiendo que seleccionáramos unos municipios que fueran primero representativos, digamos, en términos de población, pero que también de alguna manera fuesen representativos en términos estadísticos, de poder decir que estuvimos, no sé, en Amazonas y en La Guajira. O sea, no queríamos solamente, tal vez lo que es más fácil para un consultor, estar en municipios cercanos, digamos, como a las veredas regionales, sino también llegar a las principales ciudades y llegar, digamos, a todas partes de Colombia que pudiéramos tener una información de primera mano. Entonces, fuimos de manera presencial a 67 municipios y en ellos entrevistamos al servidor público que estaba encargado de la prestación del servicio, o pues no encargado, sino que en teoría era quien podía interactuar en términos de alumbrado público, que como van a ver, pues hay una persona responsable, pero muchos no tienen ni idea de qué es lo que pasa. Y también queríamos hablar en cada uno de esos municipios con el distribuidor y operador incumbente del servicio de energía eléctrica, o sea, el operador que estaba ahí ubicado en el municipio. De todas maneras, si hicimos esa información primaria, lo que digo que fuimos físicamente a esos 67 municipios, recolectamos y analizamos a través digamos, de comunicaciones que nos ayudó tanto la Contraloría como el DNP a 453 documentos, y hicimos 636 municipios, o sea que era una muestra representativa importante, porque lo que hicimos fue, de esos 67, la diferencia entre 636 y 67, lo que hicimos fue encuestas telefónicas
y recogimos información de esa cantidad de municipios. Con digamos, introducción, lo que les quiero, digamos, dejar plasmado es que esto es una muestra representativa y que esto, de alguna manera, sí muestra una radiografía de lo que está sucediendo actualmente en el servicio de alumbrado público en Colombia. El enfoque del proyecto, o lo que nos pedían los términos de referencia, era que entendiéramos 5 importantes aspectos. Uno estaba relacionado con el tema de inversión y administración, operación y mantenimiento, o sea, que entendiéramos quién hacía las inversiones en los municipios, cómo era el tema de inversión, de administración, operación y mantenimiento. Otro tema que tenía énfasis este diagnóstico era en el suministro de energía eléctrica. De todos estos les voy a hablar a continuación. La gestión financiera, la gestión ambiental y el tema de vigilancia y control. Entonces, el diagnóstico y las recomendaciones debían estar orientadas a tener en cuenta esos 5 aspectos que consideraba en su momento cuando nos contrató el DNP, y nosotros digamos que estuvimos de acuerdo con lo mismo, que esos eran los fundamentales en el servicio de alumbrado público. Entonces vamos a empezar por el primer tema, que son asuntos transversales. ¿Cuáles, digamos, del diagnóstico que hicimos, qué nos encontramos que impactaba a todos esos elementos y que quisimos categorizarlos en algo que llamamos asuntos transversales? Entonces, lo primero, sin lugar a dudas, es la heterogeneidad en la prestación del servicio. Digamos, si bien el servicio de alumbrado público tiene pues un marco conceptual, los municipios sobre los cuales nosotros hicimos este estudio, encontramos que cada uno de ellos presta de manera heterogénea el servicio de alumbrado público. Lo segundo era desconocimiento de los municipios en términos operativos y normativos. Cuando nosotros fuimos a hacer, como les digo, esas entrevistas con los funcionarios de los municipios sobre lo que pasaba en alumbrado público, miles de veces, como van a ver a continuación, nos contestaron: no sé, no respondo. O sea, si bien el municipio es el encargado de la prestación final del servicio de alumbrado público, pues dado que es un tema, digamos, de funcionarios públicos, lo que encontramos es que no existe conocimiento específico del tema. Falta información para gestionar el sistema de alumbrado público. Digamos que no se tenían un inventario de luminarias en la mayoría de ellos, no se tenía tampoco un inventario claramente definido de cuánto es inversión, operación y mantenimiento. Digamos, hay un desconocimiento de la gestión, que van a ver que nuestra propuesta está orientada a formalizar y a organizar el servicio, inclusive a través de un sistema de gestión de información, que los que están también en el tema eléctrico, pues hacíamos un símil al SUI, pero un SUI, digamos, con las deficiencias no actuales, sino un sistema de gestión de información de alumbrado público que permita tener información en tiempo real de lo que estaba sucediendo y que permita inclusive monitorear y controlar. De eso les voy a hablar un poco más adelante. Y lo último era ausencia de herramientas de vigilancia y control. Digamos que si bien está determinado quién hace la vigilancia y control en el servicio de alumbrado público, pues digamos que son ausentes los entes de control. Voy a desarrollar para cada uno de los asuntos que les voy a mencionar, digamos, como el detalle que justifica, por ejemplo, la heterogeneidad, que es este el primer punto. Entonces, cuando hablamos de heterogeneidad, como pueden ver, el 57% de los municipios, estos son todos, no solo los 63, sino todos los que recogimos la información, operan mediante un tercero, mientras que el 42.7% de los municipios operan directamente el servicio de alumbrado público. La heterogeneidad no es solamente en la operación, sino que lo que evidenciamos era que la heterogeneidad era también en la forma de contratación, en la forma administrativa, en la forma técnica, en la forma operativa.
digamos que hay, como vamos a ver a continuación también, la calidad puede pasar, digamos, de unos municipios donde efectivamente hay muy buena calidad en el servicio de alumbrado público a otros municipios donde, digamos, el tema de luminancia, por ejemplo, es muy corto y no es, digamos, lo que esperan. Ahora, desconocimiento sobre asuntos técnicos y normativos de alumbrado público. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos, digamos, el DNP caracteriza a los municipios como tempranos, intermedios y robustos, y lo que vimos es que en los municipios que son tempranos, que esa caracterización la hace a partir de cuáles están más alejados de las cabeceras municipales, el grado de los ingresos, en esos municipios tempranos encontramos muchas respuestas de no sé, no respondo ante las preguntas que nosotros les hacíamos. Y otro de los temas donde se evidenció desconocimiento, que fue como lo más importante, fue el tema de normatividad y proceso jurídico. Digamos que no está claro ese tema en los municipios cuando les preguntamos a los funcionarios encargados. Ahora, no existe información para gestionar el alumbrado público. Yo creo que si ustedes están ahí, no me debería detener mucho en contarles que hay una ausencia gigante de información, no solo de inventarios, sino de costos, digamos, en muchos municipios pues hay un tema de información en el cual encontramos oportunidades de mejoramiento, como es el caso, por ejemplo, se conocen la cantidad de luminarias que se tienen, pues solo, digamos, 312 municipios conocían esa información, mientras que los otros no la conocían. Calidad, bueno, digamos que calidad del servicio de alumbrado público era otro tema que era transversal y lo que vimos era que en los municipios que se tenía un interventor en la prestación del servicio, pues se tenía una mejor calidad que en aquellos municipios que operaban directamente el servicio de alumbrado público. Entonces, ahí empezamos a ver un poco como el tema de formalización del servicio de alumbrado público y tener entidades de vigilancia y control, cómo acercan de alguna manera también el tema de calidad. Y otro de los asuntos que nos parecían importantes era, por ejemplo, de las siguientes entidades, hicimos esa pregunta, en cuál de estas un reclamo en caso de falla de la prestación del servicio de alumbrado público, entonces los usuarios percibían que era la empresa de energía eléctrica quien debía ser responsable de la prestación del servicio de alumbrado público y contestaban los usuarios de esa manera. Bueno, frente al tema de asuntos transversales, ¿cuál fue nuestra recomendación después de este diagnóstico? Entonces lo que nosotros van a ver en toda la presentación, vamos a recomendar es hacer una extensión de la normatividad de la operación directa para los municipios que operan directamente. Si bien, como ustedes saben, existe el decreto 2424, si bien existen normas de la CREC, como son las 123 de 2011, que de alguna manera hablan de costos máximos de prestación del servicio, esas resoluciones se ven como resoluciones indicativas, pero no necesariamente todos los municipios están acogiendo esas resoluciones como normas. Entonces nosotros lo que vemos, digamos, en tema de heterogeneidad, de falta de información, de alguna manera informalidad en ciertos municipios en la prestación del alumbrado público, es que se formalice a través de las resoluciones que están actualmente vigentes y que son indicativas y que no lo sean de esa manera. Y lo otro, frente a este tema de recomendaciones, frente al tema de transversalidad de la información, lo que nosotros recomendamos, como les anticipé, digamos como en la charla, era tener un gestor de información de alumbrado público. Eso, digamos, para hacerlo sencillo, como les decía, es pensar en un SUI, pero un SUI pues que funcione, digamos, una información
donde los operadores de alumbrado público estén obligados a enviar la información, y esa obligación de enviar la información sea recolectada a través de lo que nosotros creemos que podría ser la Superintendencia de Servicios Públicos. Ahí hay, digamos, un tema institucional que falta todavía por acoger, pero un ente que sea el encargado de gestionar esa información de alumbrado público. La consultoría también fue sobre el tema de inversión EAOM, sobre el tema de suministro de energía, sobre el tema de gestión financiera y sobre el tema de gestión ambiental. En el suministro de energía eléctrica hay dos temas que yo creo que valen la pena que se reflexionen aquí y que creo que son un poco también como el motivante del panel siguiente, que va a hablar del tema de contratación, porque son bastante importantes. O sea, como ustedes saben, el suministro de energía eléctrica es un porcentaje bastante amplio en la prestación del servicio de alumbrado público, y lo que vimos fue básicamente dos temas que queremos resaltar. Uno, los municipios no negocian adecuadamente sus tarifas de energía, y dos, no realizan un seguimiento adecuado al consumo de energía. O sea que si uno está viendo en el P por Q, que tal vez es lo más importante, pues ahí encontramos deficiencias y digamos como oportunidades de mejora, más bien sobre el tema del municipio. Entonces, los costos de energía representan entre el 43 y el 53% de los costos totales de alumbrado público. Entonces, esos municipios que les dije que miramos, pues el 50% es el costo de suministro de electricidad. Y saben que lo más paradójico, unos municipios inclusive se han comportado como usuarios no regulados de electricidad y han hecho contratos en el largo plazo por energía más costosa que un usuario regulado del nivel de tensión 2. O sea, es paradójico, porque si el 50% de mis costos es esto, pues es un tema al cual digamos que yo debería recoger. El 9.8% de los municipios pagan tarifas por encima de la tarifa del mercado regulado. Entonces, un poco, digamos, mirando esto, solo eso en términos del P, de a cuánto, digamos, hago el aprovisionamiento del servicio de energía eléctrica, una oportunidad y una ventana gigante para, pues inclusive para asesorar a los municipios de cómo hacerlo, para gestionarlo. Tenemos actualmente un precio de electricidad, como seguramente ustedes conocen, en este momento pues a unos niveles de precios bastante competitivos, pero con el aplazamiento de la entrada de Ituango, pues ahí hay un reto bastante importante de cuánto debería ser el término contractual al cual yo debería suministrar esa electricidad, y digamos que un poco les incito a que hagan esa reflexión y que de alguna manera traten de mirar cuál es el impacto de la entrada en Ituango, que eran un proyecto de 2.400 megas, si ese proyecto se necesitaba, pues claramente va a haber una estrechez entre oferta y demanda en el sector eléctrico, que como han visto pues ha salido las subastas de energías renovables no convencionales, pero que hay una incertidumbre en el largo plazo que es importante de analizar. Y por último, digamos, frente al tema de cantidad, frente al tema del suministro de energía, el 51% de los municipios realiza conteos periódicos o usa un sistema de información. O sea, hay un 49% de municipios que no sabe el consumo eléctrico de dónde proviene, porque no tiene un inventario de sus luminarias, porque no tiene, digamos, como controlado dentro de su sistema de gestión de información. Entonces ahí los operadores de red pues utilizan curvas de carga o mecanismos que no son necesariamente los idóneos en el tema de la cantidad. ¿Cuáles fueron las recomendaciones frente a este tema de suministro? Lo que nosotros decimos es que digamos, recomendamos al gobierno nacional
si ya sabemos que hay un desconocimiento en el tema de alumbrado público, que muchas veces son funcionarios públicos los encargados de la prestación, los encargados de la contratación del suministro de energía eléctrica, pues por lo menos que se ponga un techo y que la tarifa máxima a la cual el alumbrado público de un municipio puede adquirir su energía eléctrica sea el sector oficial nivel de tensión 2, que como lo vieron en el slide anterior, hay municipios que pagan mucho más que eso. Y lo otro era, pues a través, insistimos, de este sistema que lo hemos llamado Sistema Nacional de Alumbrados Públicos, eso que ven ustedes en la pantalla como un amarillito, que es en donde nosotros debemos que debe haber un gestor de información que pueda saber qué es lo que está pasando en el alumbrado público. Ahí, a partir de tener la información, se puedan hacer proyectos de eficiencia energética, se pueda tener la información necesaria para que puedan controlar y monitorear el consumo energético y ahí haya un buen balance entre el P, que ya hablamos, y el Q. Esta consultoría, ya me pusieron aquí una cosa que tengo que acabar, esta consultoría tiene muchísimo detalle, muchísimo, porque como les digo, pues 636 municipios, yo creo que el DNP estaría como con toda la apertura de que toda esa información que recaudamos a partir de fuentes de información primaria y secundaria la usen, la puedan de alguna manera analizar y de ahí se tome pues lo más importante que era para este estudio, ¿cierto? Hacer un diagnóstico para ver qué vamos a hacer en el sector y cuáles son los pasos a continuación. Mil gracias a todos.